Buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con la presentación, la sesión informativa de los premios Promoción de la Investigación que vamos a abrir este año desde la Fundación y el Hospital General, Departamento de Salud Valencia Hospital General. Como veis, hemos decidido hacer una sesión informativa porque este año los premios han cogido otra forma diferente. Todos estáis acostumbrados y todas a trabajar con los premios López Trigo y premios Fundación, pero hemos querido mantener la dinámica y el objetivo de los premios, para qué son y en qué sentido están enfocados, los hemos adaptado para ocupar toda la cadena de valor de un proyecto de investigación, desde un proyecto de investigación de descripción básica hasta proyectos de innovación con el objetivo de trasladar productos o servicios al mercado. Además, hemos decidido hacer una convocatoria nueva este año para intentar fomentar los proyectos que vayan a presentarse a convocatorias europeas. Entonces, con todos estos popurrí de información y variables que queríamos mejorar, hemos decidido sacar 4 convocatorias diferentes que os vamos a explicar a continuación en esta primera sesión informativa. Por supuesto, vais a tener nuestros contactos para poder hacernos consultas a lo largo de estas convocatorias cuando se inicie cada una de ellas, porque una particularidad y algo que hemos querido tener muy en cuenta es que los premios se abran en diferentes fases del año, es decir, estos premios no se van a solapar entre sí, sino que vamos a tener unos meses para la convocatoria de premios de acceso a financiación europea, vamos a tener otro plazo para los premios Semilla, otro plazo para los premios Innova y otro plazo para los premios de alto potencial I+D+I. Todos estos los vamos a explicar en la sesión formativa de hoy. Tendréis unos contactos de cada una de las gestoras de proyectos que trabajamos en la Fundación y que creo que nos conocéis, pero si no, nos conoceréis. Y cada una nos centraremos en dar respuesta y ayuda a cada una de estas convocatorias. Entonces, comentaros que la sesión de hoy está siendo grabada, la tendréis a disposición de todos y todas, y los que no están conectados también se la podremos pasar, la colgaremos en nuestra página web y en nuestras redes. Luego, deciros también que tendremos un turno de dudas o preguntas al final de la sesión, por lo tanto, os animamos a que escribáis a través del chat las dudas a medida que os vayan surgiendo en cada una de estas líneas o convocatorias, indicando a qué convocatoria os estáis refiriendo, para que cuando lleguemos al final de la sesión podamos hacerlo de la mejor manera posible y de una forma más dinámica. Y, por último, indicaros que las bases de cada una de las convocatorias que estáis viendo aquí se irán publicando a medida que se abran los plazos de solicitud de cada una de ellas. Por lo tanto, las bases que están ahora mismo publicadas en la página web de la Fundación y que habréis visto a través de nuestras redes sociales también, son los premios de acceso a financiación europea, porque están abiertos ahora. Como veis, y como he comentado de manera por encima ahora mismo, los plazos están escalados a lo largo de toda la anualidad del 2026, empezando en mayo. Primero están los premios Escala, que son la novedad más grande que tenemos, porque es para obtener proyectos internacionales, ayudaros a conseguir estos proyectos internacionales. Luego, en julio se abrirán los premios Semilla, ahora lo explicaremos mejor, pero estos premios son los que más mantienen la esencia, por decirlo así, de los premios tradicionales. Lo explicaremos a continuación. Y por ello estarán abiertos en las mismas fechas en las que estaban los premios tradicionales, que es el periodo de verano, de julio a finales de septiembre. Después de esto se abrirán los premios Innova en octubre y, por último, los premios de alto potencial I+D+I, que ahora también veréis qué requisitos son. Sin más dilación, pasamos con la primera convocatoria de premios.
Hola, buenas tardes. Nada, ya me conoceréis muchos. Sabéis que soy Camila, sabéis que estoy llevando como un poco la gestión de los proyectos internacionales. Os vamos a presentar la primera modalidad de los premios, que son los premios Escala. Como os he comentado, ya os he ido yo durante este tiempo a cada uno de los grupos dando información un poco de los premios, pero hoy los vamos a explicar un poco más extenso. Nada. Como lo sabéis, el objetivo de los premios es poder incrementar la participación de los grupos de la Fundación y de los grupos de registro clínico del hospital a programas y acceso a convocatorias de financiación europea competitivas. Con ello, lo que queremos es reconocer y financiar el esfuerzo que supone elaboración y propuestas a este nivel que europeo, que sabemos que muchas veces llegan a ser un poco más competitivas, un poco más, que nos piden un poco más de exigencia de lo normal a nivel nacional. Y pues al final, con todo el objetivo final desde la Fundación y Dirección Científica, lo que queremos es poder posicionar a la Fundación como un socio de referencia en el ecosistema europeo y que esto además sea una fuente de financiación que os pueda dar bastante estabilidad en el tiempo, ¿vale? Nada, este premio está dividido en dos categorías. El que básicamente depende de que dentro de los documentos o dentro de la memoria económica que vayáis a presentar en este premio, es decir, yo pretendo pedir más o menos un presupuesto de 250.000 euros y voy a ir a tal convocatoria y para ello pues os daremos 3.000 euros. Pero si ese presupuesto que me vais a decir que vais a pedir es mayor a 300.000 euros, os daremos 6.000 euros, ¿vale? Esta convocatoria tenemos un tope de 12.000 euros, es decir, que puede que dependiendo de la competitividad, puede que solo sean dos premios de 6.000 euros o cuatro premios de 3.000 euros, dependiendo mucho, va a depender mucho de lo que me vayáis o sea, dependiendo de la competitividad de las propuestas que lleguen, ¿vale? ¿Quién puede solicitar los premios? Los grupos de investigación adscritos a la Fundación, lo que ya hemos dicho, los grupos de registro de grupos clínicos del consorcio. Es importante, como tradicionalmente ya lo sabemos, el IP debe mantener una vinculación contractual en toda la vigencia del premio y en caso de que sea un contrato temporal, se debe designar a un co-IP con una vinculación estable, ¿vale? Los gastos que vamos a subvencionar en este premio son infodays y eventos de networking europeo, congresos y todo aquello donde vosotros identifiquéis que podéis asistir y conocer gente que os pueda ayudar a ser parte de un proyecto europeo o contactos que os venga a vosotros bien para el proyecto que quisierais desarrollar, poder crear un consorcio, ¿vale? Y el otro gasto elegible que os hemos planteado es una consultoría especializada en la redacción de proyectos europeos que os ayude a revisar la memoria, cómo mejorarla, eh, ayudar a buscar estos consorcios que a veces conseguir los contactos es muy difícil. Entonces, la idea es que tengáis una consultora a vuestro lado para la presentación de la propuesta. Los criterios de evaluación son los siguientes, ¿vale? Se dividen en tres bloques. Primero vamos a evaluar el grupo de investigación y entre ello pues tendremos que valorar al IP. Es importante por currículum, aunque muchas veces en muchas convocatorias europeas no te evalúan como tal el IP, pero sí es importante para nosotros saber que esa persona se va a poder dinamizar bien a un nivel europeo y que tiene bastante como agilidad a la hora de tener contactos y mantener un proyecto europeo que al final tiene mucha exigencia, ¿vale? El segundo bloque es la propuesta europea, que básicamente lo más importante que aquí vamos a revisar es la viabilidad del proyecto, si se puede llevar a cabo en la fundación, con quiénes lo vais a presentar o con quién tenéis idea de presentarlo, revisar que, por ejemplo, esté alineado con las políticas a nivel europeo, es algo muy importante. El impacto en salud, que como sabéis ahora mismo es algo que os pide en cualquier tipo de propuesta. Y el tercer bloque de criterio es y criterios de impulso, es decir, vamos a intentar impulsar a todos estos pequeños grupos que nunca se hayan presentado a un proyecto europeo. Es decir, si no alguien no tiene un proyecto europeo, si es la primera vez que se presenta una convocatoria europea, que el perfil del grupo sea bastante multidisciplinar y todas estas cosas, pues las queremos tener en cuenta al momento de la concesión de este premio. Como le ha dicho Mari, estos premios están abiertos, abrieron el 18 de mayo y se cierra el 19 de junio hasta las 3 de la tarde, que os podemos nosotras brindar servicio por si tenéis algún problema. Desde el momento de la concesión tenéis un año para ejecutar este proyecto.
La documentación que se requiere va a ser una solicitud de premio, la memoria de la propuesta europea, que no es escribir un proyecto como tal, pero por lo menos una concept note de del proyecto, algo general, objetivos, tipo de socios que he identificado, propuesta europea a la que puedo ir o la que creo que puede servir, el CVA normalizado de la FESIC o CVA abreviado de cada uno de los integrantes del grupo o de quienes se vayan a presentar aquí, ¿vale? Y una declaración responsable cuya finalidad es decir que la persona que se gane este premio se compromete a presentar una propuesta europea en el siguiente año, ¿vale? Esto es algo importante que lo tenéis que tener en cuenta. Lo importante es que os presentéis a una propuesta europea Pues voy a pasar a explicar ahora la segunda convocatoria o la segunda categoría de premios, que son los premios Semilla. Con esto que queremos, como hemos citado ahí, impulsar la I+D+I del futuro. ¿Por qué? Porque con los premios Semilla, que son siguen la misma filosofía que tenían los premios de López Trigo en las convocatorias anteriores, aquí lo que queremos hacer es coger proyectos que están empezando y personal e investigador que está con proyectos iniciales, que pueden ser trabajos final de máster, trabajos final de grado, tesis doctorales u otros, no tienen por qué ser este tipo de proyectos, sino ideas que se desarrollan o que se generan en un servicio en concreto, en un laboratorio en concreto, pero que son proyectos iniciales, por decirlo así. Su objetivo es proporcionar un impulso inicial que permita generar resultados preliminares y validar ideas innovadoras para futuras convocatorias. Intentamos fomentar, como siempre, que pues, estos proyectos se desarrollen un poquito con el objetivo de conseguir financiación competitiva a corto o medio plazo. Asimismo, estos proyectos pretenden fortalecer la cultura investigadora dentro de nuestra institución y favorecer la aparición de nuevas líneas de investigación e innovación, de ahí que sean proyectos semilla. Esta convocatoria va con el compromiso institucional de posicionar a la Fundación como un referente atractivo para estudiantes y un polo de captación de talento. Por ello, una de las novedades de esta convocatoria este año es que podremos contratar personal en prácticas para realizar estos proyectos a través de convenios con universidades y centros formativos. La dotación económica para esta línea en concreto es de 25.000 euros anuales y tenemos dos categorías. La categoría semilla propiamente dicha, financiaremos dos proyectos con hasta 10.000 euros. Como veis, los importes son los mismos que teníamos anteriormente en la convocatoria López Trigo, y estos proyectos la financiación irá destinada a la ejecución del proyecto propiamente dicho. Es decir, si es un trabajo final de grado, un trabajo final de máster o no, pero es cierto que en este caso nos va a dar puntos que sea un proyecto de este tipo. Ahora veremos la puntuación. La financiación irá obtenida a la ejecución de dicho proyecto. Sin embargo, tendremos otra categoría, que es la categoría Semilla Plus, que lo que vamos a hacer con esa categoría es premiar la mejor tesis doctoral presentada en el último año. Es decir, las tesis que se han presentado, si esta convocatoria se abre ahora en verano, en el curso académico anterior, se podrán presentar a este proyecto, tienen que estar ya expuestas y con la tesis, con el título acabado, porque os solicitaremos la evaluación de la misma. Entonces seleccionaremos una tesis y daremos hasta 5.000 euros con el objetivo de que esa financiación sea para publicación y o difusión de los resultados del proyecto. Es decir, podáis hacer las publicaciones científicas que a veces han quedado pendientes, vayáis a congresos a difundir vuestros resultados, etcétera. Está enfocado la financiación para eso, no para ejecutar el proyecto, como es el caso de la categoría semillas, sino para publicar y o difundir los resultados. ¿Quién puede solicitar los premios semilla? Pues todos los investigadores juniors, pero siempre tienen que ir acompañados de un investigador senior, que en el caso de los TFMs, TFGs o tesis serán sus directores de tesis o sus tutores, pero también pueden ser investigadores que están empezando y que no están realizando un proyecto de este tipo, como hemos dicho. Y tienen que estar vinculados a los grupos del registro de investigación, grupos del registro de grupos clínicos de investigación que hemos comentado anteriormente,
y las tesis doctorales son las que están presentadas en el último año académico, como hemos dicho ahora. En ambos casos, importante, el IP Junior tiene que ir acompañado de un investigador senior, que será el responsable de la ejecución científica y técnica del proyecto, pues al final siempre tiene que haber una supervisión del mismo. Y esta persona será quien tendrá que mantener la vinculación contractual con la entidad durante toda la vigencia del proyecto. Los gastos subvencionables, como os he anticipado ahora en la diapositiva anterior, en los proyectos semilla os permitiremos imputar gastos de personal siempre que sean personal en prácticas, gastos de servicios externos y material fungible, pequeños equipos de material inventariable, equipos informáticos siempre justificados a las necesidades del proyecto, gastos de propiedad intelectual o industrial, publicación y difusión y viajes y asistencia a congresos. Los Semilla Plus, como el objetivo es otro, pues los gastos subvencionables son gastos de propiedad intelectual o industrial, si los hubiera, gastos de publicación y difusión de los resultados de investigación y, por supuesto, gastos de viaje y asistencia a congresos directamente relacionados con el proyecto con el objetivo de difundir vuestros resultados y que podáis generar nuevas colaboraciones si fuera el caso. Los criterios de evaluación, en este caso en concreto, en esta convocatoria, valoraremos como siempre el grupo de investigación, el historial, la experiencia científica del IP y del COIP y la integración de los perfiles que hay en el grupo de investigación. Luego tenemos una valoración del proyecto, que como veis son 50 puntos. Lo que más vamos a tener en cuenta es la calidad científico-técnica del proyecto, la viabilidad técnica y el plan de trabajo que esté bien definido con tareas por meses de trabajo y por personas que participan en el proyecto. Esto es muy importante, asignar las tareas a las personas que participan en el proyecto, que salen como investigadores principales o colaboradores, y a lo largo de la ejecución del mismo, es decir, un cronograma siempre viene bien. Adecuación del presupuesto solicitado a los objetivos y actividades previstas. Siempre revisamos que los presupuestos que solicitéis tienen sentido con las actividades que estáis citando que vais a hacer. Impacto del proyecto en el ámbito de salud y, como siempre, la perspectiva de género. Es muy importante citar la perspectiva de género en todos los proyectos de investigación, porque sabéis que cuando os presentáis a convocatorias competitivas es una de las cosas que valoran con especial atención y cada vez tienen más valor. Entonces hay que incluirlo de alguna manera. Si creéis que en algunos proyectos no se puede argumentar por X motivos, porque pasa a veces, hay que poner un párrafo donde explicáis el porqué. Al menos incluirlo. Vale, y por último, el bloque 3, que es los criterios de impulso, que al final es la revisión burocrática de los proyectos que el IP tiene o no tiene, que el grupo tiene. Si tenéis un TFM o un TFG, como os he dicho, dan puntos. Cuando salgan las bases de esta convocatoria veréis el valor exacto de los puntos. Aquí no están citados, pero esto lo vais a ver todo desglosado en las bases de la convocatoria. Y si el proyecto no está cofinanciado por alguna otra institución, que el proyecto contemple la participación de pacientes o asociaciones de pacientes en el diseño. Esto es una novedad, pero creemos que es algo muy importante porque también se está teniendo muy en cuenta en los proyectos competitivos. Entonces queremos empezar desde cero a incluir esas cosas aquí. Y también la importancia de incluir a atención primaria y a enfermería en los proyectos. Vale, como os he comentado al inicio de esta sesión informativa, esta convocatoria irá después de los premios Escala que os ha explicado Camila y que empezará el 1 de julio al 30 de septiembre. Estas fechas hemos intentado también, aparte de incluirlas de manera continua en todos los premios que hemos abierto este año, que vamos a abrir, que estos en concreto se mantengan en los plazos en los que estaban los premios tradicionales, con el objetivo de que la gente que está acostumbrada a eso, pues hacer la transición de la manera más fácil posible y que no lleguen a verano y no tengan nada que presentar. Esta convocatoria estará abierta durante todo el verano. Tenéis mi contacto, me podéis escribir a mí con las dudas. Y la ejecución de proyectos será un año desde la concesión del premio y de la aprobación del comité pertinente. Siempre ya sabéis que los proyectos necesitarán la aprobación del CEIM o del comité que sea necesario. Pero en estos casos, en estos proyectos, el CEIM será uno de los que será obligatorio.
La justificación será 3 meses desde el fin del proyecto y nos tendréis que entregar una memoria científico-técnica y económica donde vais a explicar los objetivos que habéis hecho con respecto a lo que habéis planteado y los gastos que habéis ejecutado. Esto no lo he dicho, pero ya en años anteriores pusimos una norma, y es que los proyectos que sean premiados y no se ejecuten los gastos del mismo serán penalizados para las próximas convocatorias, porque hay veces que hemos dado premios en los que los investigadores no han ejecutado el presupuesto o no han ejecutado el proyecto, y esto lo tenemos que penalizar. Así lo haremos para para los próximos años en este tipo de convocatorias nuevas. Trabajaremos así. La documentación requerida, pues los documentos se colgarán en la web de la Fundación en el apartado de premios: el documento de solicitud de premio, la memoria científico-técnica, la memoria económica, los currículum normalizados. Si no los tenéis normalizados, dejaremos que entreguéis el currículum del formato fundación, pero lo ideal es que sea normalizado, porque para las convocatorias competitivas ya sabéis que esto es obligatorio. El documento que acredite si es un TFG, TFM o una tesis, si es que es el caso, y el informe CEIM, o al menos la documentación que certifique que habéis entregado la documentación al órgano correspondiente, al comité, perdón. Los compromisos del beneficiario, igual que os ha dicho Camila. En esta convocatoria en concreto, lo primero será presentar el documento acreditativo del TFM, TFG o tesis, si es el caso, si no nada, y luego, en general, comunicar a la Fundación cualquier solicitud de cambio con respecto a lo que se os ha aprobado. Destinar los fondos exclusivamente a los gastos subvencionables que habéis dicho. Las acciones de comunicación y difusión son obligatorias, siempre tenéis que incluir el logotipo de la Fundación y citar a la Fundación en los eventos o agradecimientos donde estéis indicando o divulgando acerca de los resultados, porque si os conceden un premio, eso es obligatorio, que hagáis la difusión de los financiadores. En este caso somos nosotros Fundación, pero si tenéis un proyecto concedido de un organismo público, sea el Carlos III, el IBACE Masivo, cualquiera, es obligatorio dar difusión a los financiadores. Estáis obligados también a la entrega de resultados y la memoria final, como os he dicho antes, 3 meses desde la finalización del proyecto, y a colaborar con la Fundación en acciones de seguimiento y promoción. Esto es todo por esta parte de esta convocatoria. Aquí tenéis mi contacto y, por supuesto, cualquier cosa podéis llamar a la Fundación, escribirnos, etc. Doy paso a mi compañera Miranda con los siguientes premios Innova. Hola a todos. Bueno, ahora vamos a explicar en qué consisten los premios Innova, que es una estrategia nueva de impulso a proyectos de innovación que tengan impacto clínico y proyección de mercado. El objetivo de estos premios es financiar proyectos de innovación, como su nombre indica, que estén orientados al desarrollo de soluciones con potencial de aplicación práctica, transferencia a mercado e implantación en el sistema de salud. Estos se diferencian un poco de los proyectos semilla que ha comentado Mari Carmen, porque están un poco más orientados a soluciones prácticas. No es generar conocimiento, sino transformar ese conocimiento o ideas en soluciones nuevas o mejoradas, ya sean tecnológicas, asistenciales, organizativas o digitales. En este caso, es muy importante resolver problemas o necesidades reales de la práctica clínica, ya sea de los pacientes, de la organización, de la gestión, y que estas soluciones sean viables y escalables. Además, en esta convocatoria se valorará muy favorablemente, luego os daré un poco más de detalles, la participación de las empresas como entidades colaboradoras para el desarrollo del proyecto, ya sea en la concepción del mismo, el diseño, la validación de mercado y la futura transferencia. En este caso tenemos una dotación económica total de 30.000 euros anuales, que se distribuirá en 3 premios. El primer premio podrá alcanzar hasta 15.000 euros, el segundo hasta 10.000 euros y el tercero hasta 5.000. Como se ha comentado anteriormente, estos premios los pueden solicitar los grupos de investigación de la Fundación
los grupos del registro de grupos clínicos del consorcio, bueno, de todo el Departamento de Salud Hospital General, incluido atención primaria y todos los centros del ASI. Igualmente, como siempre, el IP debe mantener vinculación durante toda la vigencia del proyecto y en caso de que el IP sea un investigador con un contrato temporal o junior, tendrá que designar un co-IP con vinculación estable o senior. En cuanto a gastos subvencionables, incluimos personal, que probablemente por los importes también será personal en prácticas, propiedad intelectual o industrial para, si es necesario, registrar patentes, modelos de utilidad, diseños, publicación y difusión. En este caso suele estar más enfocado a material de difusión en ámbitos empresariales o en congresos, bueno, viajes de asistencia a congresos también, fungible y suministro si fuera necesario, pequeños equipos inventariables y equipos informáticos. Todo esto tiene que estar muy bien justificado que es necesario para el desarrollo del proyecto y un gran abanico de servicios externos que sean necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, ya sea desarrollo tecnológico, prototipado, estudios de viabilidad, de regulatoria, de transferencia, etc. En este caso, los criterios de evaluación, bueno, no hemos comentado en las líneas anteriores, pero para todas las líneas será necesario tener un mínimo de 60 puntos para poder ser premiados, porque es nuestro punto de corte. Si tienen menos de 60, no pueden ser financiados. En este caso también tenemos 3 bloques de criterios de evaluación. El equipo, al igual que en los premios Semillas, se valorará historial y experiencia del IP y co-IP y del equipo y multidisciplinariedad en la integración de perfiles. En este caso, la experiencia más relacionada con investigación, o sea, con innovación, colaboración con empresas y centros tecnológicos, transferencia, patentes, etc. Luego el bloque 2 es la valoración del proyecto, que son 40 puntos y se valorarán novedad, originalidad e innovación. Definición del problema, esto es muy importante, realmente explicar bien de manera que se entienda cuál es el problema y luego cuál va a ser nuestra solución para atajar ese problema. Luego la viabilidad, esto es más el proyecto, viabilidad técnica, plan de trabajo, tareas, cronograma, plan de difusión. Por otro lado, la relevancia y el impacto de este proyecto para el sistema de salud. Y, por otro lado, el potencial de valorización y transferencia de esta solución, ya que el objetivo de esta línea no es generar conocimiento, sino generar una solución que pueda ser desarrollada y transferida al mercado. Y como siempre, todos los proyectos deben incluir la perspectiva de género. Y por último, los criterios de impulso, que para esta línea tienen mucha importancia, son 40 puntos. De estos 40 puntos, el criterio que más puntúa es la participación empresarial. Ya cuando subamos las bases podréis verlo con más detalle, pero se va a valorar muy favorablemente el hecho de que tengáis una empresa que esté colaborando con vosotros, ya sea en la concepción de la idea, en el desarrollo o lo que sea, ya que al final lo que buscamos es que estos proyectos sean un primer paso para luego poder presentaros a convocatorias competitivas más grandes. Entonces, si ya lleváis una empresa de la mano y la empresa tiene interés en esta solución, pues tenemos muchísimo camino adelantado. Luego también tenemos como criterios de impulso una estrategia de adopción en el mercado o en el sistema de salud. Por otro lado, también consideramos importante que nos indiquéis cómo vais a continuar con el proyecto, es decir, si tenéis intención de presentar este proyecto a convocatorias competitivas, como sean IBACEMASI o colaboración público-privada del Ministerio o la que sea de vuestro interés. Y también valoraremos favorablemente la participación de pacientes y asociaciones de pacientes y que el proyecto esté liderado y enfocado en atención primaria y/o enfermería. Los plazos son durante el mes de octubre, se abrirá la convocatoria el 1 de octubre y finalizará el 30 a las 3.
En este caso tenéis 2 años de ejecución para el proyecto, una vez se haya concedido y haya obtenido la aprobación del comité pertinente, que como se ha comentado previamente puede ser el CEIM, Comité de Innovación o el que corresponda según el tipo de proyecto. De la misma manera tendréis 3 meses para la justificación del proyecto, tanto de la parte más científica como de los gastos. Y la documentación necesaria será solicitud del premio, que este será un formulario general para todas las líneas de premios, memoria científico-técnica, memoria económica, currículum de todos los integrantes del grupo. Aquellas personas que no envíen su currículum no podrán ser valoradas como integrantes del grupo. Compromiso de memoria final, porque esto es muy importante, es un requisito, es obligatorio. Y la carta de participación empresarial en caso de que tengáis una empresa colaboradora. En el caso también de que haya una validación clínica, hoja de información al paciente, consentimiento informado si procede. Los compromisos, bueno, son similares a los que se han comentado previamente, así que os animamos a revisarlos bien cuando se concedan los proyectos para que no se os escape nada. Y bueno, básicamente esto sería un poco las novedades de los premios Innova. Tenéis también mi correo ahí y cualquier duda podéis dejarla en el chat y la iremos respondiendo al final. Ahora pasamos a los premios de alto potencial de I+D+I. Buenos días a todos, gracias por conectaros y por el interés que estáis mostrando en esta jornada. Y bueno, lo primero me gustaría dar las gracias a todos aquellos investigadores que habéis hecho el esfuerzo de presentaros a las convocatorias competitivas, tanto públicas como privadas. Este año la verdad es que el número de solicitudes se ha incrementado bastante, con lo cual todo esto es gracias a vosotros. Yo soy la última porque es un poco, hemos ido trazando un itinerario para intentar que independientemente de la situación en la que esté cada grupo, tenga encaje en estas distintas convocatorias. Aquí ya estamos hablando de grupos que ya han demostrado un talento científico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar, el objetivo es, pues eso, recuperar el talento científico o bien porque son grupos que tuvieron financiación competitiva y la perdieron, o bien otros grupos que ya han pasado por distintas convocatorias, como las que han explicado mis compañeras, y que ya han sido financiados, empiezan ya a ser competitivos y empiezan a poder presentarse en las convocatorias competitivas, ya sean públicas o privadas, de entidades públicas o privadas. Con esto lo que queremos es facilitar el acceso a estas convocatorias, que seáis más competitivos y fortalecer estos grupos. Esta convocatoria, lo que vamos a hacer es intentar financiar y premiar aquellos proyectos que se han enviado a convocatorias externas competitivas y que han venido con una evaluación positiva. Entonces, ¿qué ha pasado? Que pese a que la evaluación es positiva, no se han financiado. Entonces, no os queremos dejar ahí como abandonados, sino queremos premiar ese esfuerzo que habéis hecho y con el objetivo de que sigáis haciéndolo mejor y al final sigáis siendo más competitivos. Con todas las evaluaciones que vayáis recibiendo, intentar cada vez mejorarlo y tener la finalidad de obtener financiación pública o privada de convocatorias competitivas. A ver, la dotación de esta convocatoria son 30.000 euros anuales y se van a dar hasta 6.000 euros por proyecto, según el resultado que tengamos de todo el año de las convocatorias, pues ya veremos cómo lo vamos a ir modulando, porque como es verdad que es la primera vez que se convoca esta convocatoria, pues vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Quién puede presentarse a estos premios? Pues son grupos de investigación o bien que están adscritos a la Fundación, a FIGUP, o que están en el registro de grupos clínicos de investigación del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Esta iniciativa del registro de grupos clínicos es una iniciativa que se ha lanzado desde el hospital y desde la Fundación de forma conjunta para intentar organizar y estructurar la investigación que se hace en los distintos centros e intentar detectar aquellos grupos, en qué punto están, categorizarlos y sobre todo desde la Fundación poder ayudaros en las distintas fases en las que os podáis encontrar vuestro grupo. Entonces, por eso es uno de los requisitos que hemos puesto para tener acceso a las convocatorias internas. En cuanto a las obligaciones, claro, si te dan este premio, la obligación es que te tienes que presentar a convocatorias externas, ¿vale? Y lo que hemos dicho antes también, tienes que haberte presentado en las convocatorias externas recientemente, por ejemplo, en la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, la del 2026. Y haber obtenido una buena evaluación y también haber alcanzado los umbrales mínimos que exige la convocatoria. Entre los gastos subvencionables, pues son los gastos que os han comentado mis compañeras, ¿vale? Dependiendo del tipo de proyecto o de la convocatoria, porque aquí también son proyectos de innovación y son proyectos de investigación. Es un poco un cajón en el que intentamos premiar el que hayáis hecho ese esfuerzo y que tengáis esa buena evaluación. Respecto a los plazos, en principio hemos pensado que sean más hacia finales de año para intentar poder recopilar todas las solicitudes que se hayan presentado con anterioridad. Respecto a la ejecución, tenéis un año respecto a la concesión del premio y una vez termine esta ejecución tenéis 3 meses para justificar en qué os habéis gastado y el presupuesto y entregar una memoria final, ¿de acuerdo? Sí, el plazo aquí pone octubre, pero es verdad que es en noviembre, por eso os he comentado que es a finales de este año. La documentación que os vamos a pedir es muy fácil porque solo tenéis que rellenar la solicitud del premio, no tenéis que elaborar ninguna memoria, ya lo habéis hecho, lo habéis presentado en convocatorias competitivas. Entonces, simplemente tenéis que coger la memoria que presentasteis en la convocatoria que presentasteis en ese momento y nos la enviáis. Y también el documento de evaluación de la convocatoria que os presentasteis. Y también un compromiso de que vais a presentar la memoria final. También estaría bien, que yo creo que eso ya cuando se abra la convocatoria os lo indicaremos, es el que presentéis alegaciones. Cuando se resuelvan las convocatorias, yo creo que es una buena forma si procede presentar alegaciones para ver si hay determinados criterios que son subsanables. Respecto a los compromisos del beneficiario, pues como os he indicado antes, estáis obligados a presentaros a seguir en la rueda y seguir presentando proyectos en convocatorias competitivas y también hablamos del tema de la comunicación que se tiene que hacer a través de FIGU, los fondos se tienen que destinar a los gastos subvencionables, la memoria, incluir el logo de la fundación y colaborar con todas aquellas acciones que os han comentado también mis compañeras con anterioridad. Y bueno, en principio esto es lo que os quería comentar. Y nada más, si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Y nada, vamos a intentar atender las preguntas que hayáis formulado. Y gracias. No te vayas. ¿Por qué? Vale. Pasamos ahora a resolver las preguntas que habéis ido escribiendo por el chat. Veo que tenéis aquí cuestiones acerca de los premios Semilla y Semilla Plus. La primera es acerca de si son incompatibles en cuanto al investigador senior. No
no son incompatibles en cuanto al investigador senior. Es incompatible tener 2 proyectos financiados de la línea semilla, pero semilla y semilla plus no va a ser incompatible. Sí que es verdad que el investigador senior puede ser el tutor de un proyecto que está financiado con semilla y el tutor de una tesis, pero el investigador junior no puede ser el mismo. Eso sí que es verdad. ¿Vale? La siguiente es, la ejecución en un año es muy poco tiempo para una tesis. Sí, correcto. La tesis doctoral, la convocatoria del Semilla Plus es para premiar las tesis que se han leído ese año, la mejor tesis, pero no para financiar la ejecución de la misma. Es solo para premiar las que ya están leídas. Sí que es verdad que una tesis se podría presentar a la convocatoria de semilla, pero tendría que adaptar el proyecto a la duración de un año. Es decir, podría ser una parte de la tesis, un análisis por parte de las tesis, etcétera. Sí, justo eso que estoy explicando, Esther, te leo ahora. Sería la financiación de proyecto semilla, no sería para la tesis completa, sería para un año de la duración de esa tesis, o un análisis o algo concreto, porque la duración es un año. Vale, la siguiente pregunta, que imagino que será para ambos proyectos. Vale, el doctorado tiene que seguir en el grupo de investigación para los Semilla Plus. No es necesario que sigan el grupo de investigación. Como hemos puesto una obligación de que haya un IP senior, que será el responsable de que si le damos un proyecto, un premio, se ejecute acorde a lo que se ha solicitado, será el IP senior quien tendrá la responsabilidad de que eso se ejecute así. ¿Vale? El doctorado se puede haber ido a otro sitio y que los resultados de investigación que se han generado en este grupo de investigación, que es nuestro, porque tenemos el IP Senior, se divulguen o se publiquen a través de nosotros. Vale, la siguiente es, ¿qué se considera IP Junior e IP Senior? Pues los IPs Junior tienen que tener relación contractual con la entidad, ya sea con la fundación o con el hospital, durante toda la ejecución de proyecto. Tienen que tener una duración estable y además, perdón, he dicho el senior, ¿no? ¿O he dicho el Has junior? dicho que Perdón, no, el senior. El senior tiene que tener una relación contractual con la entidad durante toda la ejecución del proyecto y una relación estable, porque es la persona que va a estar encargada, uno, de solicitar la aprobación del comité. Y ya sabéis que el comité exige que los investigadores que lideran estas autorizaciones tengan una estabilidad. Y luego os interesa que sea una persona que tiene la capacidad de dirigir un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, unas publicaciones, es decir, tiene una capacidad científica. Eso el senior lo vais a decidir vosotras, pero vuestro IP senior, pues queréis que sea lo mejor posible. Esa es la diferencia. Y el junior, pues los que están empezando. Vale, seguimos con los premios Innova. Con respecto a los premios Innova, la participación empresarial incluye únicamente empresas, ya que nos interesa tener el enfoque de mercado y esa validación de mercado desde el inicio del proyecto. No obstante, centros tecnológicos se valorarán también positivamente en cuanto a viabilidad técnica del proyecto, relevancia, o sea que sí que se tendrán en cuenta para valorarse positivamente en lo que es el proyecto, pero como criterios de impulso serán únicamente empresas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, es ahora el momento. Si no, tenéis nuestros contactos y podéis hacernos las preguntas por correo o viniendo a la fundación, sois siempre bienvenidos, ya lo sabéis. Sí, muchas gracias por vuestra charla, pero creo que tenemos que seguir preguntando porque hay mucho cambio con respecto a años anteriores. Entonces, por ejemplo, en el caso de que queramos ahora solicitar un premio similar a lo que hacíamos con la López Trigo para una tesis, lo que más le cuadraría sería el Semilla.
pero si queremos que sea continuación de una línea de investigación que ya llevamos, entonces, ¿dónde lo metemos? Sería una nueva tesis con una línea de investigación que ya llevamos y que hemos obtenido un premio López Trigo en convocatorias anteriores. Claro, si es una nueva tesis o un nuevo proyecto, aunque sea continuación, lo ideal, si no tiene un desarrollo muy avanzado, que ahí entraría la parte de los proyectos semilla, pero si no ese es el caso, porque no es ese tipo de proyectos, seguiría estando en los más parecidos a los López Trigo, que son los premios semilla. Claro, pero estáis hablando de un año solo, ejecución en un año. Sí. Eso es lo que no me cuadra, porque antes la ejecución era hasta 3 años, ¿no? No, siempre ha sido un año. No, Siempre ha sido un año. Renovable los a últimos 2. años, eso es, y los últimos años lo hemos hecho que dejábamos hasta 2. Pero ahora lo hemos vuelto a poner en 1 porque hemos comprobado que los proyectos al final no se estaban ejecutando en ese segundo año, sino que se quedaban un poco colgando. Entonces, con idea de que esto sea algo que mejore la ejecución de los proyectos, tanto a nivel científico vuestro, porque al final tenéis un tiempo limitado, ¿vale? Porque a veces lo que hemos visto que ha pasado es que como aumentábamos el tiempo, la gente lo dejaba a última hora y al final ejecutaban los proyectos a última hora. No. Ahora con todas estas novedades que os hemos explicado y las obligaciones, que es algo que vamos a tener muy en cuenta este año, a las obligaciones a las que os vamos a obligar, válgame la redundancia, es inicio de ejecución de los proyectos desde el minuto 1 y ejecución de ellos en los meses de concesión del premio, nada más empezar. No podemos dejarlo, no podemos dilatarlo en el tiempo. Entonces, esta es una de las cosas que queremos mejorar con esta nueva convocatoria. De ahí la duración de los mismos. De ahí que si tú tienes Yo creo una que idea... eso no está en consonancia con un hospital asistencial. Quiero decir, está muy bien planteado para una fundación de investigación, pero no para proyectos asistenciales o tesis que se desarrollan en centros asistenciales. ¿Sabes? O sea... Lo entiendo, Esther. Si fuera una tesis, la tesis lo que haríamos, como una tesis dura mínimo 4 años, el proyecto semilla que podría financiar esa tesis estaría enfocado en una parte de la tesis, no la tesis entera como tal. Los premios semilla no financian tesis enteras, tampoco lo financiaban los proyectos López Trigo. Porque los proyectos López Trigo duraban 1 año, máximo 2. Y eso no es una tesis entera. Entonces sí, entendemos esa situación particular, pero os animamos a que intentéis encajar el proyecto dentro de estos nuevos requisitos. No significa que no te lo vayan a financiar. O sea, vamos a ver cómo funciona. Yo os animo a que intentéis hacerlo como estáis haciendo hasta ahora, adecuándose a los requisitos de esta nueva convocatoria y si lo conceden, pues ven a ver qué pasa. Pero... No dejaría de presentarme porque creáis que el proyecto dura más, sino que lo intentaría adaptar a esa duración. Vale, gracias. Yo creo que no es realista. ¿Sabes? Sigo pensando que no es realista para cualquier proyecto de investigación, a no ser que sea un TFG o algo muy, muy breve y muy concreto que puedas desarrollar en 3 meses. Un proyecto asistencial, un proyecto de investigación en un ámbito asistencial, 1 año es muy poco tiempo para poder desarrollarlo. Lo trasladamos a la dirección científica para tenerlo en cuenta de cara a posibles modificaciones de la convocatoria. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, esto es todo lo que hemos dicho. Colgaremos la presentación de este webinario informativo en nuestras redes, en la grabación y el PowerPoint que os hemos presentado, y en todo momento, cada vez que abramos cada una de las convocatorias que os hemos citado, os avisaremos por email y con la newsletter, como siempre venimos haciendo, de que las bases están publicadas.
Cualquier duda que tengáis al respecto, por supuesto, nos podéis escribir a cada una de nosotras para cada convocatoria o venir a la Fundación o llamar para todas las dudas que tengáis, ¿vale? Muchas gracias a todos y todas por haberos conectado y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.